Un gusto, papá. Buenos días a todos, gracias por estar atentos a la palabra. Seguros que vamos a pasar un buen tiempo. Trata de tomar notas o adquiere la conferencia después, porque es muy importante lo que vamos a estar tratando. Nos va a ayudar para conocer cuál es realmente la visión de la iglesia, y eso es lo que le hemos llamado hoy la visión de la iglesia. Para lo cual te invito para que abramos la palabra del Señor en el libro del Génesis capítulo 2, los versos 18 en adelante. Estaremos leyendo esta porción inicial de la escritura que nos ayuda a entender en una forma alegórica, pero a comprender cuál es el propósito por el cual Dios creó la iglesia. Dice la palabra Génesis 2, yo creo que todos lo hallaron, ¿verdad? Estos son los capítulos que uno lee constantemente cada vez que se propone leer la Biblia de corrido, así que de seguro ya te la sabes de memoria. Génesis 2, verso 18 dice la palabra: y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yahvé Dios formó pues de la tierra, estoy leyendo con el término Yahvé porque lo estoy leyendo en la Biblia Revelación para Vivir, una Biblia que tenemos en la iglesia editada, y por esa razón tenemos ese término. Dice: Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Constantemente reaccionamos a todo lo que vemos por la vista misma, por lo que vemos. Si tú estás viendo, no sé, una película de terror, a lo mejor, espero que no, pero a lo mejor, si tú estás viendo una película de terror, vas a reaccionar con temor o vas a ponerte con cierto suspenso en tus emociones. Si estás viendo algo cómico, lo más lógico es que vas a reaccionar con risa, vas a empezar a reír, vas a cambiar de humor, te vas a poner contento. Lo que vemos tiene un alto grado de influencia en la forma en la cual nosotros nos sentimos, y por lo mismo en lo que vamos a hacer, en la conducta que tendremos resultado de lo que sentimos. Por eso es importante tener la visión correcta, más cuando se trata de la iglesia. No se trata solamente de pensar que la iglesia sea una congregación donde yo puedo ir para recibir algo de Dios, y tampoco se trata de pensar en la iglesia como un apartado más dentro de las muchas cosas que tengo. Realmente vas a entender que la visión que Dios tiene de la iglesia es mucho más alto, y cuando tenemos esta visión nos ayuda a vivir realmente el propósito de Dios. ¿Qué piensas de la iglesia? Todos los problemas que existen en la iglesia tienen que ver con la visión que se tiene de la misma. Todos los problemas en la iglesia entre los hermanos son resultado de que alguno de ellos o los dos no tienen la visión correcta de qué es la iglesia. Si supieran qué es la iglesia, no pelearían. Si supieran que es la iglesia, no la dividirían. Si supieran que es la iglesia, no tendrían una visión diferente a la de su pastor. Es fundamental entender este principio. Un ejemplo: cuando el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, tuvo una visión gloriosa de las cosas futuras, y entre las cosas que miró, la palabra nos enseña que se encontraba Juan en el desierto, y en el desierto él vio, dice, a Babilonia la grande, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esto vio una visión horrible, espantosa. Luego la palabra dice que fue llevado a un monte alto, una buena figura de Sión, el reino de Dios. Fue puesto en un monte alto, y entonces vio a la iglesia como la nueva Jerusalén descender del cielo. Es bien interesante, la esposa del Cordero le llamó. Es bien interesante cómo cambia la visión que tenemos de Dios y de su pueblo, de la iglesia, a partir de donde nos encontramos. Por eso a veces no tenemos la visión correcta, porque no nos hallamos en la posición adecuada. Entonces, cuando tú tienes una vida de desierto, a veces tu visión se distorsiona y comienzas a ver todas las cosas como desérticas o como Babilonia. Pero cuando tu vida es de reino, cuando tu vida es gloriosa, la iglesia es gloriosa, la iglesia es buena, la iglesia es bendecida. Cuando venga alguien contigo y te diga: no, es que la iglesia está mal, y hermano, salga del desierto ya. Y es el momento de que se retire de allí, no esté viendo esas cosas porque se encuentra en una mala posición.
Y cuando alguien se encuentra en una buena posición, te va a decir: la iglesia es gloriosa, bendito sea el nombre del Señor. El que dijo yo la edificaré, la va a concluir y la hará maravillosa, bendito sea Dios. Ahora, quiero hablarte de 3 principios para la visión de la iglesia. El primero de ellos te hablaré de la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia. Te voy a hablar acerca de qué está hecha. En segundo lugar, te hablaré del propósito de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual Dios la creó? Y la tercera cosa que te hablaré es sobre la apariencia de la iglesia, lo que parece ser y cómo nosotros tenemos que aprender a mirarla correctamente. Veamos la primera de ellas, la esencia de la iglesia. Viendo la figura que vimos al principio, te decía en una conferencia anterior que toda la Biblia en realidad trata acerca de Dios, pero Dios tiene la costumbre de hablarnos en forma de biografías humanas. Si ustedes miran los evangelios, se van a dar cuenta que Jesús siempre habló en forma de metáforas o en forma de parábolas. Y cuando Jesús hablaba así, era para hablar como a niños y un sedazo para que el que no quiere entender no entienda y nada más llegue al corazón de los que quieren entender. Pero toda la Biblia está diseñada así. Dios habla de esa manera. Dios usa biografías de hombres para hablar de Él mismo. Te decía en una conferencia anterior, por eso Dios se hace llamar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dijo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob como si se tratara de uno. Dijo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para referirse a 3. Y cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, tú lees la biografía de Abraham y te das cuenta, ¿qué quería Abraham? ¿Quién era Abraham? El padre, el que quería un hijo. Eso es lo que anhelaba Abraham. Entonces tú encuentras en Abraham que Dios es padre. Te vas a encontrar al Padre Celestial en la biografía de Abraham. Tú cuando leas a Abraham, tú estás leyendo al Padre en su biografía. Tienes que entender algo detrás de eso. En segundo lugar, cuando Dios dice yo soy el Dios de Isaac, ¿qué quería Isaac? Isaac quería una esposa. Isaac era el hijo prometido que quería una esposa. Entonces tú en Isaac encuentras que Dios es hijo, es Jesucristo, el cual anhela una esposa a la iglesia. Y después de eso tú pasas a ver que Él es el Dios de Jacob. Jacob es el hombre que sale huyendo y tiene el sueño de la casa de Dios, Betel. Es el que anhelaba esa transformación de Jacob a Israel, de usurpador a príncipe de Dios. ¿Quién es el que hace la transformación? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Una casa. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, somos la casa, el templo del Espíritu Santo. Entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es la forma como Dios te muestra sus biografías. Si tú ves a David, tú vas a encontrar la biografía de Cristo, por ejemplo. Cada vez que tú veas en la Biblia personas, no habla de personas, habla de Dios. Está hablándote de Él detrás de las letras que estás leyendo. Entonces cuando tú lees la primera boda, vamos a llamarle así, la primera unión de un hombre y una mujer, Adán y Eva, en realidad te está diciendo, mira, la razón de toda la Biblia es esta. Yo tengo una historia de amor, dice Dios. Esta historia de amor es que yo me encontraba en la eternidad solo, sí, Padre, Hijo y Espíritu, pero no tenía fuera de Dios a quien amar. ¿Y de qué sentido tiene ser Dios si no tienes a quien compartirle tu amor? Entonces yo, Dios, deseaba tener a alguien más. Por eso creó a Adán solo. No lo creó solo porque se le olvidara hacer a Eva. Lo creó solo para contarte cómo se sentía él. Por eso puso a alguien a su imagen y semejanza. Una maqueta de Dios, una muestra de Dios. Entonces lo creó solo porque Dios estaba solo en la eternidad. Luego Adán no se dio cuenta de que estaba solo. Ustedes saben muy bien que los hombres somos bastante despistados. No nos damos cuenta de muchas cosas. La verdad se nos pasa así como cuando tu marido diga que se le olvidó, que no se dio cuenta, que no entendió, es real, no te está mintiendo, es real. Con él no sirven las sutilezas. Deja de andar hablándole, le digo esto para que me entienda esta otra cosa, no te va a entender. Él fue diseñado para que él es unifocal, él para tomar decisiones, para hacer cabeza, solo ve una cosa a la vez, no piensa 2 al mismo tiempo, solo una a la vez, es su diseño y está bien. Así que si quieres que tu marido te entienda, háblale clarito. Dile exactamente lo que quieres. Cuando pasa por una tienda no digas, qué bonita bolsa, esperando que te la compre. Dile, me compras esa bolsa y entonces te va a entender. O sea, así funciona. O sea, no olvidemos así sutilezas y cosas raras, ¿verdad? Porque luego se van a enojar de cosas que dicen, va contra mi diseño. ¿Yo cómo voy a saber eso? Entonces entendemos, Adán estaba solo. Y como Adán estaba solo y no se daba cuenta, ¿qué hizo Dios? En el relato que vimos, Dios le trajo a los animales para que les pusiera nombre y viera cómo se iban a llamar. Por cierto, en la palabra poner nombre es definir destino. Adán tenía la facultad de ser corregente con Dios, de tal forma que cuando decía una característica de un animal, dice, y ese es su nombre, significa.
Y hasta hoy los animales conservan las características de la palabra que les expresó Adán. Es impresionante, estás formando un contexto de tu vida por lo que hablas, por lo que dices. Le dices gorda y luego te quejas de que engordó. Pues, en fin, gorda todos los días. O vieja, ¿cómo estás? Pues deja de decirle así. O sea, es obvio, ¿verdad? Tienes que aprender a hablar correctamente. Pero entonces Adán le pone nombre, y cuando les pone nombre se empieza a dar cuenta que están todos en parejas menos él. Y ahí creó en conciencia, Dios le creó la habilidad. En ese momento se dio cuenta, estoy solo, no tengo a nadie que sea compatible, que sea para mí, nadie se parece a mí. De tal forma que, además recordemos que era el diseño original, ¿verdad? Después de los siglos, algunos hicieron dudar pensando que venimos del mono. Pues ok, entiendo, ¿verdad? Ya con los siglos hay tal deformación que el ser humano, de pronto vemos a alguno que dice, sí nos arruina la evolución, ¿verdad? El estar en contra de la evolución nos arruina. De verdad, yo tengo un hermanito allá en Chihuahua, cuando lo veo digo que no te descubra Darwin, porque en serio, el eslabón perdido lo tenemos ahí en la iglesia. Pero bueno, en fin, si un día lo veo colgado, en serio, pero bueno, ok. Pero el hombre, a imagen de Dios, no tenía nadie semejante a él, porque Dios estaba solo y no tenía nadie semejante. Te estaba contando su historia Dios al poner a Adán. Le pone nombre a todos los animales porque Dios creó todos los cielos y creó toda clase de seres celestiales, querubines, serafines, arcángeles, ángeles y toda clase de seres vivientes, pero nadie era semejante a él. A todos les puso nombre y les dio características, pero nadie era semejante a él. No había forma de relacionarse con ninguno de ellos. Adán no podía relacionarse con los animales, no eran como él. Entonces Dios durmió a Adán. Es algo bien interesante. Siempre para las bodas les digo que al único que se le autorizó cerrar los ojos antes de casarse es Adán. Todos los solteros, ¿hay solteros entre nosotros? Ok, aleluya. Nada más que qué felizote lo dijo. Le dije a un hermano una vez, ya está grandecito, le dije, ¿por qué no se ha casado, hermano? Dijo, ¿por qué me quiere quitar ser feliz? Así me respondió. Pero, ok, no, el que hay esposa hay el bien. Pero todos los solteros, realmente la palabra nos dice que en el caso de Adán fue el único que cerró los ojos, pero ustedes, yo les recomiendo que abran bien los ojos antes de casarse. Fíjense con quién. Y una vez que se han casado, cierren los ojos y no se vuelvan a fijar, porque ya no se vuelvan a dar cuenta. Adán, Dios lo durmió para sacar a su mujer. ¿Por qué? Te está enseñando que Dios mismo tuvo que dormir el sueño de la muerte. Por eso a Adán le abrieron su costado para sacar el elemento para hacer a Eva. Como Cristo en la cruz del Calvario le abrió un soldado el costado para manifestar que esa acción estaba trayendo a vida a la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo esto, amados? Esto es lo que Dios te está contando, su historia, lo que tuvo que hacer para conseguir su compañía, lo que tuvo que hacer para conseguir su satisfacción. La iglesia y la satisfacción de Dios. Todos los elementos de la iglesia deben enfocarse hacemos todo para satisfacer a Dios, siempre. Como somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo, este es un hijo corporativo para satisfacer al Padre. Somos también una esposa para satisfacer al Hijo. Y somos un templo para satisfacer al Espíritu Santo. Existimos para satisfacer a Dios. Ese es nuestro trabajo. Entonces Dios duerme a Adán, abre su costado. Por cierto, al abrir su costado, con esto dijo por ahí un escritor de hace cerca de 300 años, para las mujeres y para los varones en matrimonio, que la mujer no fue sacada de los pies del varón para no ser pisoteada, ni su cabeza para gobernarlo, sino de su costado, es decir, debajo de su brazo para ser protegida y cerca del corazón para ser amada. Así que es de la relación que deben tener en el matrimonio. Pero bueno, es dormido, le sacan el elemento humano para formar a Eva. El original ni siquiera dice costilla, dice una cosa curva. Dios pudo haber sacado ADN nada más, o una costilla entera, lo que él quisiera. Y formó a la mujer y se la presentó. Después de que Adán estaba viendo a los animales y que lo durmieron y lo despertaron y le presentan a una mujer, dijo, esta sí, huesos de mis huesos, carne de mi carne. Lo mismo que hacen los varones en las bodas. ¿No han visto que el hombre siempre está al frente y la mujer tarda en llegar a la boda y el hombre está esperándola? ¿Sí se han fijado en eso? Pobre tipo, está mareado ahí, se mueve para los lados. Les pregunto cuando se van a casar, ¿está nervioso, hermano? Y dice, no, pues un poquito. No se preocupe por los 40 minutos que vienen, los 40 años después. Esos son los buenos. O sea, la boda es lo de menos, o sea, esa ahorita la hacemos. Se ponen blancos y se ponen peor, ¿verdad? Se les ponen los ojos, los labios morados, pero en fin. Pero es que nunca son las mujeres las que se desmayan en las bodas, son los hombres. Si la atención la tiene él, ¿verdad?
Ella ya está con vestido y arreglándose, haciendo fiesta y no sé qué tanto. En fin, el hecho es, ¿se han fijado el rostro que hace el novio cuando va a entrar la novia? Cuando le es presentada, él se emociona, él se ve feliz, él brilla. Es más, hasta guapo se ve, y eso que estamos re feos los varones. Porque es cierto, estamos feos los hombres. Vean, hombres, volteen y vean a los hombres. ¿Vivirías con eso? En serio, ¿vivirías con eso? Voltea y ve a otros hombres, ¿vivirías con eso? Yo no viviría con ninguno de esos. O sea, es increíble. Ellas son ciegas y hermosas. Bendito sea Dios. El Señor nos ha hecho bien. La verdad, Dios nos quiere más a nosotros los hombres que a ustedes las mujeres. Es verdad, bien, nos quiere más a nosotros porque a nosotros nos dieron a ustedes las mujeres y a ustedes les dieron los hombres. ¿A quién quiere más? ¿Nos quiere más a nosotros? Claro que sí, nos quiere más a nosotros. La razón número uno de lesiones para mujeres son hombres. ¿Sí sabían eso? La razón número uno de las lesiones de las mujeres son los hombres. Impresionante eso, ¿no? Más que accidentes, más que enfermedades, más que cualquier otra cosa. La razón número uno de los daños a la mujer son los hombres. Y todavía se cartean con alguien por internet o algo y salen con quien no conocen. Increíble, ¿no? Eso yo no lo he entendido cómo hacen eso. Es como si una vez oí a alguien que dijera que una mujer salga con un hombre, es como si un oso viniera contigo y te dijera vamos a salir, y salieras con él. O sea, algo así, ¿verdad? Ok, pero bueno, volviendo a lo que estamos. Entonces, Adán fue dormido, despertado, le presentan a su mujer, dice que cerró la carne en su lugar y le presentó a su mujer, dijo: esta sí, carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona porque el varón fue tomada. Esta es la forma en la cual Dios te está diciendo su historia y que su compañía, la iglesia, existe para él. Vamos a descubrir muchos asuntos en esto mismo, que esta historia que leímos y que te acabo de contar, que te van a enseñar cosas tremendas. La primera es que lo primero que tú tienes que entender, lo primerito de todas las cosas, es que Dios tuvo que pagar un alto precio para tener su compañía. Creó los cielos, se hizo hombre, y creó la tierra también, se hizo hombre y murió para formar la iglesia. La iglesia no es algo más, es la razón por la cual Dios creó todas las cosas, para producirse su compañía. Tuvo que hacer todo el universo para formar a una compañía para él. Debes entender que eso es lo que eres. Si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice la palabra de Dios. Esa es la razón de tu existencia. Pastor, no sé a qué dedicarme. ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? Tú vives para él. Todo lo que hagas, comer, dormir, todo por causa del Señor, bendito sea su nombre. Para eso existimos. Entonces, nota que la mujer no fue hecha del polvo como Adán. Dios no tomó polvo de afuera del huerto para hacer otra mujer, porque si hubiera hecho o hacer una mujer, si hubiera tomado polvo, hubiera tenido que volver a soplar en ella y hubieran sido dos vidas diferentes. Pero no tomó polvo, tomó el elemento de Adán y solamente hay un soplo. Malaquías dice que Dios podía soplar muchas veces, pero sopló una sola vez, habiendo en él abundancia de espíritu, quiso soplar solo una, solo transmitió una vida, una sola especie. Ahora escúchame, Eva no es de una especie diferente a Adán, Eva es la misma especie de Adán. ¿Qué es la iglesia? La misma especie de Dios. Compréndelo. No eres más un ser humano terrenal. El apóstol Pablo le dice a los corintios: sois carnales, hay pleitos, celos, contiendas entre vosotros. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Cualquiera le diría: pues somos hombres. Dios le está diciendo: no, vosotros sois hijos de Dios. Erais hombres, pero ya no son más hombres. Ya no eres polvo. Escucha, te sacaron de Cristo. Tienen el elemento divino de la naturaleza de Cristo. El apóstol Pedro dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. No eres más solo un ser humano. No se vale que tú digas: es que soy humano. No, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Debes saber eso. Tienes el elemento divino. Está en ti el elemento divino. No eres de polvo. Ni siquiera Dios usó polvo del Edén para hacer a Eva. Usó a Adán, que representa a Cristo, y Eva a la iglesia. Te hizo de Cristo. Tienes el elemento Cristo. Es más, le llamó a Adán a Eva varona porque del tomada. ¿Cómo se llama la iglesia? Cristiana. Se llama Cristo. No importan todos los nombres que tengamos. Tu esposa tiene un nombre, pero lleva el nombre tuyo. O sea, mi esposa es conocida como Tinoco porque lleva mi apellido.
Esa es la razón por la cual se pone el apellido, porque es una figura en la cual se dice que es de la misma carne de su marido. En el caso de Adán está diciendo Eva es mi carne, es llamada varona. Lo mismo que está diciendo Dios respecto a la iglesia es que es del elemento divino. Pasó por sangre. Cuando abrió Adán hubo redención, derramamiento de sangre. La iglesia no es compuesta sino por la redención que es en Cristo Jesús, derramamiento de sangre. Cuando tú comienzas a ver a la iglesia como divina, no puedes pelear contra ella, porque te das cuenta que el que está enseguida de ti, por cuanto está en Cristo, es Cristo. ¿Estás entendiendo esto? ¿Cómo te peleas con Cristo? No puedes pelear. Yo no quiero pelear contigo. He rehuido pelearme con los creyentes. He rehuido pelear y hablar mal de todo cristiano. No lo haré jamás. No permitiré jamás que delante de mí se hable mal de la iglesia y se difame. Un día estaba en una reunión de pastores en otro lugar, y estaban 3 pastores hablando, y uno de ellos estaba diciendo: no, la iglesia cada día está peor y no ofrendan y tengo que pagar todo y me tuve que conseguir un trabajo y ya no puedo y los hermanos son así, son asá. Y estaba diciendo cosas. Lo escuché cuando yo iba llegando. Entonces cuando llegué me puse a un lado de él, le dije: hermano, nos conocemos de años. Le dije: hermano, qué gusto saludarte, pero tengo algo que decirte. Resulta que hace unos días vi a tu iglesia, a tu esposa que iba caminando por la calle, y qué mal vestida iba, No, de veras, o sea, se veía mal. Perdona que te lo diga, pero solo las prostitutas se visten así. Se enojó y se puso verde el hombre. ¿Cómo te enojaste, verdad? ¿Qué crees que siente el amado cuando tú hablas de su esposa? No se te ocurra hablar así de la iglesia. Es Cristo, está unida a Cristo. Y si a ti te parece una chimoltrufia es tu problema, pero no puedes expresarte así en la iglesia. La iglesia es gloriosa, es la esposa del Cordero. Siempre te expresará de ella bien. Él la ama, él la considera bella, hermosa, y eso es suficiente para que yo la ame. Por causa del Señor amaremos la iglesia. Estamos entendiendo esto, ¿verdad, hermanos? Entonces, es por redención, es un elemento divino, tiene la naturaleza divina. Esto debemos entenderlo de verdad como algo sumamente importante. Incluso le llamó varona, fue tomada de él. Qué maravilla es esto, ¿verdad? Como su ayuda idónea. ¿Qué es la iglesia? La ayuda de Dios. Te pusieron a hacer muchas cosas que Dios haría. Eres la representación de Dios en la tierra. Esto es maravilloso. Qué bueno es eso. Ayuda idónea, no ayuda idónea. Oí una vez a alguien que dijo eso. Su esposa: no, es ayuda idónea. No puede ser, ¿verdad? O sea, no, idónea. No, o sea, un día estábamos en un restaurante, mi esposa y yo. Llegó el mesero y le dice a mi esposa: ¿gusta ordenar? Le digo: le gusta, le fascina, hombre. Le encanta ordenar. Ni para qué le pregunta, pero bueno, es otra cosa. Pero volviendo a lo que estamos, dice la palabra que después de que Adán tiene este convencimiento, Moisés registra una frase ahí tremenda. Dice: por esto, por cuanto son carne de su carne, sangre de su sangre, por esto dejará el hombre a su mujer, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Han oído eso ustedes? Lo han leído en la palabra del Señor. Fíjense lo que dice la Escritura cuando expresa que son una sola carne, que son un solo elemento. Por esto tienes que soltar de dónde vienes. Por cuanto estás unido a Cristo, no se vale que digas: en la familia que me formaron, mi papá me enseñó, mi mamá me formó de tal manera, en mi casa aprendimos, como excusa de una antigua manera de vivir. No se puede, no se vale. Porque sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, que recibimos de nuestros padres, dice el apóstol Pedro en su primer capítulo, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué implica? Que tiene que, para unirte a Cristo, por cuanto eres carne con Cristo, debes separar la naturaleza que heredaste de papá y mamá. Tú ya no eres eso. Tu carne tiene esos elementos, pero tú no eres esa carne que ves en el espejo. Tú estás adentro. Y ese ser interior es glorioso. Ese ser interior es maravilloso. Tienes que separar. ¿Qué significa esto? Ya no les voy a hablar. No, significa ya no vivo en esa naturaleza. Aunque mi padre me heredara cierta condicionante a cierto vicio, yo no tengo problema con ese vicio, porque yo estoy en Cristo Jesús. Ahora me he separado de padre y madre para unirme a Cristo. ¿Alguien está comprendiendo esto, verdad? De veras, si vas a adorar al Señor, hazlo con todo tu corazón, porque es importantísimo eso. Es glorioso. Por cierto, cuando vemos
ser carne de su carne, es tan importante esto que entonces tu hermano, la iglesia, es carne de tu carne. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando aquellos hombres de David vinieron a él y dijeron: tú eres carne nuestra y hueso nuestro? Le estaban diciendo lo mismo que Adán le dijo a Eva. De hecho, Adán ni siquiera le llamó Eva, Adán le llamó varona, eran uno solo. Eva vino después de la caída, el nombre, y vino por una buena razón. Después lo veremos. Pero, ¿qué es lo que te trato de hablar con esto? Que el que está enseguida de ti es carne de tu carne. Si está gordito, di: es una carnota de mi carne. Pero como uno solo, unidos, como uno solo. Tienes que ver en cuidar. Cada quien sustenta y cuida su propio cuerpo. Eres miembro del mismo cuerpo. Susténtalo, cuídalo. Ahora, ¿te has dado cuenta que Eva fue sacada del cuerpo de Adán? No podrás ser la esposa del Cordero si mientras estás en la tierra no vives como el cuerpo de Cristo. Entiéndelo. Si no vives como un cuerpo, nunca serás la esposa del Cordero, porque Eva fue sacada de Adán, del cuerpo de Adán. Hasta que aprendas a vivir en la unidad del cuerpo, como miembros unos de otros, como un solo cuerpo, hasta entonces estás en posibilidades de que Dios te haga ser también la esposa del Cordero, porque no todo el cuerpo es la esposa, sino solo lo que fue sacado de él. ¿Alguien está comprendiendo esto? Espero que el Espíritu Santo abra el entendimiento y te haga ver que no te estoy hablando algo ligero, sino algo que te va a cambiar tu concepción para siempre de lo que es la iglesia. Te va a hacer amarla, disfrutarla, vivirla. Vas a querer estar allí, se va a transformar en el lugar más bonito y hermoso de tu vida, en el sitio en donde quieres estar siempre. Vas a querer apagar la tele para juntarte con los hermanos. Te va a fascinar la iglesia cuando lo entiendas correctamente. Entonces, volviendo a esto, veamos algo más de esto mismo. La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue crucificado salió sangre y agua también, ¿recuerdan ustedes? Porque la sangre fue hecha para proporcionar una nueva naturaleza. En la sangre está la vida. La idea era dar una nueva vida. Pero el agua es vista en la palabra como una necesidad de regeneración. Regenerados, por ejemplo, el bautismo en agua como una ilustración que le pone fin a nuestra antigua manera de vivir. Tú no vas a poder tener una nueva vida a menos de que le ponga fin a la anterior. Tienes que separarte de padre y madre para unirte a tu mujer. Tienes que dejar la naturaleza que tenías para tener crecimiento en la nueva naturaleza, forzosamente. Así funciona. Tú puedes tener, por ejemplo, vamos a pensar, un cerdito de mascota. ¿Sabían ustedes que tienen personalidad semejante a los perros? Pueden ser así como una mascota. Tú podrías tener un cerdito de mascota y son hogareños, de veras. Una vez oí la frase sudar como un cerdo. ¿Han oído eso? Allá en mi rancho decían así: suda como cerdo. La verdad es que los cerdos no sudan, no tienen poros, por eso siempre se meten al lodo. Es la forma como se refrescan. Entonces tú puedes tomar un cerdito, lo limpias, lo lavas, lo pones bonito, le pones un moñito, es más, te lo llevas a la casa, lo sientas ahí, le pones televisión y estás ahí feliz con tu cerdito. Pero en cuanto tú te descuides, él va a salir corriendo a buscar lodo, algo fresco para tirarse allí. Por más que le trates de enseñar, que tú le digas: mira, te voy a pegar cada vez que te metas al lodo, en cuanto tú estés no se va a meter, pero cuando no estés se va a meter, porque su naturaleza lo obliga, tiene que meterse. Es su forma de evitar que le suba la temperatura, necesita meterse. Así se protege el sol y así se protege del calor. Lo tiene que hacer, es su naturaleza. Y si no encuentra lodo, se va a tirar en la tierra, necesita forzosamente eso. La única manera en que tú tienes para cambiar, para enseñarle a no meterse al lodo, es que le cambies su naturaleza. Si pudiera meterte en su ADN y cambiarle su ADN, el cerdito no se metería más al lodo porque saldrían poros y podría transpirar correctamente. Tienes que cambiar su naturaleza. La razón por la cual encontramos creyentes que no cambian es porque ellos siguen todavía en la naturaleza heredada de sus padres y no han entendido que ya no tienen esa naturaleza, sino que Dios ha puesto, o la tienen ahí pero deben hacerlo a un lado, porque Dios ha puesto una nueva naturaleza, la materia Cristo. Él está en ellos, bendito sea Dios, y ahora sí pueden hacer la voluntad de Dios y sí pueden decirle no al pecado. Son nuevas criaturas en Cristo, bendito sea el Señor. Creo que más de uno es nueva criatura en este lugar, ¿verdad? Gloria a Dios, entendiendo lo que el Señor está haciendo. Ahora, en segundo lugar, miremos el propósito. La iglesia es el camino de la vida. O sea, la iglesia es lo que Dios estableció para que podamos vivir la vida cristiana. Fíjate bien, después de que Dios creó al hombre, le mandó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Eva no estaba cuando se dio esa orden, nada más estaba Adán. Si ella hubiera estado, yo creo que no habría comido de ese árbol, pero ella recibió el mandamiento de Adán. Y para como somos los hombres, cuando damos una indicación, oye, ¿qué te dijo Dios? Que no comas del árbol ese que está ahí. ¿Cuál? Pues ese que está ahí. O sea, no damos las órdenes tal cual, ¿verdad? Las mujeres sí dan. O sea, si el hombre le hubiera dicho que no comas del árbol ese que está en el centro porque engorda, a que no come, ¿verdad? Pero si le hubiera dicho eso, a lo mejor se lo unta, otra cosa, ¿verdad? Pero no se lo va a comer. Pero es que en serio, pero ella no sabía, no había recibido de Dios esa misma palabra. Era imposible que Adán comiera del árbol, porque el diseño era mostrar que la humanidad caería, no la divinidad. Adán representa a Cristo, y Cristo habría de tomar nuestros pecados, pero nunca pecaría. Por eso Adán nunca iba. El diseño era que comiera Eva, era la mujer. Deben saber incluso que ella comió y no se abrieron los ojos de Eva. Hasta que comió Adán se abrieron los ojos de los dos. Porque mientras la esposa está en necesidad, si tiene un hombre de Dios, la puede cubrir. Pero si él cae, pobre casa, porque la cabeza ha caído. Pobre casa si solo la mujer es cristiana. Va a padecer, va a sufrir, porque el varón no está en la posición que tiene que estar. Él representa a Cristo. Debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Él representa a Cristo. Entonces, volviendo al punto, encontramos en el caso del árbol de que no debían comer, y Eva pues se puso a darle vueltas por ahí, encontró un animalito que hablaba. El original dice serafián, un ser ardiente, brillante, un ser de luz, un ser que brillaba como en fuego. Y cuando Eva lo vio, pues le llamó la atención. Las mujeres son muy curiosas. Yo creo que aquella serpiente no era algo que se arrastraba, sino algo glorioso, un serafín, algo que brillaba. Haber puesto, no sé, que decía mall, 50% de descuento. Y Eva se acercó, ¿verdad? Dijo, allá me hablan. Algo sintió hacia allá, una atracción hacia, algo así debió haber sucedido. Para llamar su atención, algo así debió haber sucedido. Ella se fue atraída hacia allá. Y luego para colmo hablaba. Imagínate, ningún animal hablaba. Y Adán estaba labrando el huerto. Entonces, ¿con quién iba a platicar ella todo el día? O sea, ¿qué hago? Por cierto, Adán no la puso a labrar a ella, Ninguna mujer tiene la obligación de mantener su casa. Es el hombre. Si trabaja, qué bueno, por gusto propio, pero no tanto porque tenga la obligación. Adán tiene que hacerlo, Adán. Y entonces, de cuando en cuando te suelto capsulitas que no tienen que ver con el mensaje, espero no confundirte. Pero Adán estaba labrando el huerto. ¿Con quién iba a platicar Eva? Pues el animalito aquel habló. Dijo, habla, no solo está bonito, habla. Y comenzó a hablar. Y en esta plática es ella la que cae. ¿Por qué razón? Porque lo que quería hacer, primero que nada, lo diré de otra manera, el árbol es un árbol de la ciencia, el bien y el mal. No es un árbol malo, es un árbol de la ciencia, el bien y el mal. El otro árbol es el árbol de la vida. Todo en la vida cristiana se basa en la decisión de dos árboles. Todas las decisiones que tomas está basada en estos dos árboles. Cada vez que decides es bueno o es malo, es muerte. Cada vez que tú preguntas, pastor, ¿es malo que yo haga esto? Sí, es muerte ya. Desde el momento que elegiste la ciencia del bien y del mal, tu corazón empieza a descender en muerte. Tú no debes preguntar, ¿es bueno o es malo? Tú debes preguntar, ¿hay vida de Cristo en esto o no? ¿Es el árbol de la vida o no? Cristo es el árbol de vida. Entonces, cuando tú ves que hay vida, lo puedo hacer. Nunca preguntes si es bueno o es malo, porque morirás. Pregunta, ¿Cristo es vida en esto? ¿Hay vida de Dios en esto o no? Y si no hay vida de Dios, abstente de eso. Absteneos de toda especie de mal. Alguno está entendiendo esto, ¿verdad? No es cualquier cosa. Te va a resolver todas tus decisiones. Siempre estás entre dos árboles, siempre. No era árbol malo, era un árbol de ciencia, de conocimiento. El que añade ciencia añade dolor. Se fue por allí, comió de ese árbol y dio también a su marido. Vino y le dijo, mira este pay de manzana maravilloso. El hombre cayó. En fin, pero bueno, finalmente la caída era necesaria para que Dios, escucha, Adán y Eva representan a Cristo y la iglesia. Cristo se hizo hombre para salvarnos a nosotros y obtener su iglesia. Adán comió porque dijo, ¿cómo la van a correr ella sola? Yo me sacrifico por ella, yo también me voy con ella, claro que sí, ¿cómo la voy a dejar sola? Nadie me cree eso, pero yo quiero pensarlo así, de que de alguna manera necesitaba caer.
y fueron abiertos los ojos de ambos. Eva entonces es la forma de llegar a Adán. Satanás lo pensó. Satanás dijo: yo no puedo engañar a Adán. A Adán Dios le dio la orden, tengo que llegar a través de ella. Ella es vaso frágil o más frágil. Ella, porque Adán también es frágil, pero ella es más frágil. Y ella le llama más la atención las cosas. Le gusta, las mujeres siempre están cambiando. ¿No se han fijado que siempre están buscando algo nuevo? Ellas siempre buscan lo que no existe. Llegan a un lugar y dice: tiene un vestido como ese, pero en el color tal y de la tela tal. O sea, siempre buscan lo llamativo, lo que no existe, siempre. O cuando dicen: nunca te han dicho no tengo nada que ponerme. Y dice: ¿eh? Cuando construimos la casa en donde vivimos, hice un closet enorme, y era una pared así de este lado como todo esto, y luego otros tantos metros así, y luego otro tanto así, y aquí la puerta. Yo tomé esta parte y le dejé todo lo demás. Y un día llegué a casa y me encontré que me habían improvisado otro closet en otro lugar. Dije: no puede ser que me hayan hecho eso. Hace unos días me encontré que empezó en ese nuevo closet a poner zapatos. Dije: no, los agarré y los saqué. Dije: nomás eso faltaba. Te descuidas y terminas viviendo en la cochera, ¿verdad? Entonces, pero ellas son curiosas, a ellas les llama la atención todo eso. Es naturaleza, ella representa la humanidad. Representa la humanidad. Enfatizo esto no demeritando a la mujer, quiero responsabilizar a los hombres. Quiero que entiendas, varón, esto. Porque cuando Dios se acerque contigo y te diga: necesito reprender o pasar en disciplina a tu esposa, te meterás en medio y dirás: Dios, yo la corrijo, es mi esposa. Yo me hago responsable de lo que sucede en casa con mi esposa y con mis hijos. Yo me encargo de corregirlos, no los toques. ¿Me doy a entender en esto? Y te hace responsable y hace los cambios que tengan que haber. Pero bueno, Satanás supo, la única forma de llegar a Adán es ella. ¿Qué crees que es la iglesia? Es la forma de llegar a Cristo. La iglesia te ayuda porque te enseña, ora por ti, te cuida, te pone eventos, actividades, reuniones como esta, te está llevando a Cristo constantemente. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Llevarte a Cristo constantemente. ¿Qué predica la iglesia? Predica a Cristo constantemente. ¿Qué está haciendo la iglesia? Llevar hacia Cristo a todos. Esto es la razón de ser iglesia. Entonces tú tienes que ver a la iglesia. Satanás lo entendió. La forma de llegar a Adán es Eva. Tú debes entenderlo, la forma en la cual vives plenamente a Cristo es tu iglesia. No se puede ser cristiano sin ser congregante. No se puede ser cristiano sin ser parte de la iglesia. No puedes decir que estás en el cuerpo si te has cortado del cuerpo. No se puede. Es imposible decir soy cristiano pero no voy a ningún lado. No eres cristiano. Porque la única forma de ser cristiano es estar en la iglesia de Cristo. Es la única manera. Es la forma que Dios estableció. Para llegar a Cristo necesitas a la iglesia. Tú no puedes decir yo entraré a la iglesia y recibiré todo de Dios, pero luego me voy a retirar y no quiero saludar a nadie. No se puede. El que no ama a su hermano a quien ha visto, tampoco puede amar a Dios a quien no ha visto. Y esto se ha manifestado, este nuevo mandamiento. El que dice amar a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea Dios. Porque si aborreces a tu hermano, no amas a Dios. Estás ligado, estás relacionado. También, amados, tenemos que entender. Tengo que acelerar un poquito. Estoy soltando un montón de cosas que por los tiempos. Número 3, la apariencia. La apariencia. La iglesia es gloriosa. La iglesia no es vergonzosa. La iglesia es gloriosa. Imagínate, Dios la escogió para ser la compañía de Dios. La Biblia dice, el pasaje que leímos, que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban al principio, antes de la caída? Dice la palabra que Dios se viste de luz como de vestidura. Adán y Eva eran semejantes, vestían luz, había luz en ellos. No es que estuvieran así como pollos rasurados, o sea, no, es que había luz en ellos, había gloria en ellos, había luz. Cuando ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Fue quitada la luz de ellos, se vieron desnudos. ¿Por qué estamos desnudos? Porque vieron que ya no estaba la gloria de Dios. El pecado trae vergüenza. Nunca te avergüences de la iglesia, porque eso manifestaría que traes pecado en tu vida. ¿Lo entiendes? Si tú ves a la iglesia
sin luz, es porque tú andas sin luz. Si tú ves a la iglesia, te lo dije en un principio, cuando el apóstol Juan se hallaba en el desierto, vio a Babilonia la grande. Cuando lo pusieron sobre un monte, vio a la nueva Jerusalén, la iglesia gloriosa. Entonces, como andas tú es un reflejo de lo que tú ves constantemente. Dicen en el mundo que todas las cosas se ven según el cristal con que se mira. En la actitud de tu corazón es como ves. Por eso, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón está limpio, ves a Dios. El corazón está sucio, todo está sucio. Cuando alguien ve sucio algo, es que él está sucio en ese algo. Hay que tener un gran cuidado cuando alguien siempre pelea contra un pecado específico. Te está diciendo qué trae su corazón, porque la abundancia del corazón habla a la boca. Entonces, te dije hace un momento, el limpio de corazón, todo ve a Dios en todos lados. Ve a su familia, ve a Dios en su familia. Va al trabajo, ve a Dios en su trabajo. En todo ve a Dios y bendice a Dios, porque su corazón es limpio. Y el hombre sucio, todo lo ve sucio. ¿No dice acaso la escritura que para los limpios todas las cosas son limpias, pero para los corrompidos todas las cosas son corrompidas? Entonces, esto tiene que ver con la condición de tu corazón. Si tú dices, no me gusta mi esposa, ya no quiero a mi esposa, no es porque ella esté mal, es porque tú estás mal. Porque tú tienes que cambiar, tú te ensuciaste tu corazón. Y viceversa, funciona igual. Entonces, cuando tú ves, ¿no han visto las mamás que ven a sus hijos? Dicen, qué hermoso mi hijo. Un día vino una hermanita y me dijo, venga, déjeme le presento a mi hijo. Me trajo un niño como de 5 años, feo, feo, feo. No bromeo, ni quiero ser grosero, el niño era feo. O sea, yo lo vi y cuando lo vi me hice así como que... Si ustedes han visto alguna publicidad o algo de muertos vivientes, pero con pelos parados, era él. Yo dije, ay, yo pensé, no morderá. No sabía si darle la mano o aventarle una galleta, ¿verdad? No sabía. O sea, se veía raro. De verdad era feo. Pero la mamá me lo presentó. Qué mal decir eso, pero perdona, Señor. Bueno, pero algunas cosas digo yo, no el Señor, como decía el apóstol Pablo. Pero él estaba feo, pero la mamá me lo presentó. Qué bonito mi hijo, ¿verdad? O sea, tú juegas con la mamá y le cantinflas la respuesta, ¿verdad? No le puedes decir que no, pero ella lo ve hermoso. Y lo agarraba y lo besaba y lo veía hermoso. Sí, yo no me le acercaría, pero ella lo besaba. Porque ella tiene el corazón limpio hacia su hijo, lo ama. Y por eso es hermoso, porque lo ve limpio. Ella tiene un corazón limpio hacia él. Cuando tu corazón es limpio, la iglesia es gloriosa. Cuando tu corazón se ensucia, la iglesia no sirve. ¿Cómo sabemos cuando alguien se ensució en su corazón? Empieza a hablar mal, deja de ofrendar y pide un tiempo para descansar, ya no quiere trabajar. Ahí tú te das cuenta que trae el corazón sucio. Siempre. Ahí trae el corazón sucio, lo siguiente es que se va a ir. Está dañado ya. ¿Qué tiene que hacer? Usted no tiene que ni dejar de diezmar, ni dejar de congregarse, ni dejar de trabajar, sino arrepentirse de su pecado y limpiar su corazón. Eso es lo que tiene que hacer. Cuando viene y me dicen eso, le digo, hermano, ¿qué le parece mejor? Oramos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón, limpiamos nuestro corazón y continuamos sirviendo a Dios, porque algo le sucedió. ¿Quién le ensució su corazón? ¿Qué fue lo que le pasó para que ahora esté pensando de esa manera? ¿Alguien está entendiendo esto, verdad? Entonces, que importantísimo, importantísimo. Al ver el ejemplo de Cristo y la iglesia, al ver lo que nos presenta, fíjate, te dije hace un momento acerca de esto mismo, que estaban desnudos y no se avergonzaron. Luz en ellos, había gloria en ellos. ¿Qué sucedió cuando perdieron esa luz y esa gloria? Cuando dice la escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se refiere a eso. El pecado te quita la gloria. Ya no había luz en ellos. Ya no había gloria en ellos, se vieron desnudos, trataron de cubrirse, empezaron a fingir con hojas de higuera. Tú conoces todo eso. Primero que nada, Adán se escondió detrás de los árboles del huerto. Dios había dicho de los árboles eran buenos, dijo Dios. ¿Sabes qué hace el hombre cuando ensucia el corazón? Se esconde detrás de cosas buenas. Pastor, no pude venir porque sabe que mi hijo tenía una competencia, entonces fui allá. ¿Sabe? No pude venir porque he tenido tanto trabajo, entonces es la razón por la cual pues estoy trabajando. Y se esconde detrás de cosas buenas, detrás de buenos árboles. Pero aquel que entiende la iglesia no se esconde detrás de un árbol. Cuando se encuentra en luz todavía, lo que hace es que agenda su vida para no faltar jamás a su compromiso con Dios. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Arregla su vida conforme al llamado que tiene para con el Señor.
Su agenda es de acuerdo a Dios. Si tu trabajo te impide servir a Dios, o cambias de trabajo o cambias de Dios. Pero no vas a estar, la mitad no se puede. Tienes que tomar una decisión. Entonces, estaban desnudos, no se avergonzaban. ¿Sabes? Esta es la forma como el Señor concibe a su iglesia. Nosotros necesitamos aprender a ver a la iglesia gloriosa siempre. A veces la iglesia no se encuentra tan gloriosa, ¿verdad? La Sulamita dice, no me despreciéis o no reparéis en que soy morena, dice, pero codiciable, es morena porque el sol me miró. Había estado bajo la disciplina de Dios. Y hay ocasiones donde la iglesia pasa etapas donde pareciera dañarse, lastimarse. Un ejemplo clásico, que por cierto está en uno de los libros que trajimos, que se llama José de Arimatea. Esa es la experiencia que sucedió en mi vida con el trato con otro pastor. Hace muchos años ya, un pastor, llegué a una cafetería y estaba un pastor ahí sentado en una mesa. Cuando lo vi, lo reconocía que era alguien que había sido quitado del ministerio a causa de pecado moral en su vida, adulterio y cosas terribles, y lo fue quitado del ministerio. Cuando llego y lo veo, yo tenía una cita con otros pastores que ya estaban allí, entonces no alcancé a saludarlo porque estaba él viendo la taza de café. Nadie le hablaba, era una especie de paria en la sociedad, o sea, nadie se relacionaba con él. Habían cortado relación todos con él. Y me acerqué mejor a los que estaban allá, los que yo tenía la cita con ellos, estuvimos comiendo, platicamos lo que teníamos que platicar, me regreso y cuando salgo veo que todavía está ahí viendo la taza de café. Entonces me acerqué con él, le dije, ¿me permite sentarme contigo? Sí, cómo no, me senté con él y empezamos a establecer una relación, una comunicación. Traté de empezar a restaurar su vida y ayudarlo. Por supuesto, a causa del descrédito no podría volver al ministerio pastoral, al menos no en esa ciudad, pero podría servir en otras áreas. Es un hombre de Dios, podría hacer algo más. Así que traté de ayudarle en esa relación. Y empezamos a juntarnos regularmente a orar y a buscar a Dios. Sucedió que otros amigos pastores se dieron cuenta y me buscaron y me dijeron, no te juntes con él. No, retírate de él, ese hombre te vas a quemar juntado con él, o sea, está mal, no debes tener una amistad con él. Y me confundí, porque los argumentos que utilizaban eran hasta cierto punto genuinos, pero el hermano necesitaba ayuda. ¿Y qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Le damos una patada? ¿Qué hacemos? O sea, no estamos hablando de ministerios, hablamos de su alma, de su relación con Dios. Yo no estaba pensando en su ministerio realmente, estaba pensando en que sigue siendo hijo. ¿Qué hacemos con él? Así que me confundí y fui a orar. Y orando me encerré con el Señor y dije, Dios, ¿qué hago? No sé qué hacer. Mis hermanos me dicen que no debo juntarme con él. Y son hermanos experimentados, son pastores de experiencia, pueden tener la razón. Dime qué debo hacer. No sé cómo reaccionar. Yo tenía poco en el ministerio. Y en eso Dios habló a mi corazón y me empezó a enseñar, mira, agarra la escritura, ve el Evangelio de Mateo, mira lo que sucedió. Y me muestra cuando Jesús está crucificado. Cuando Jesús está crucificado, está sangrante y hay un momento que está muerto. Es una masa sangrante. La Biblia dice que su apariencia humana fue desfigurada. La palabra del Señor expresa de Jesús en el Antiguo Testamento, antes de su crucifixión, que era acabado, que era hermoso, que era bello. Pero después de la crucifixión era horrible, una masa sangrante que no reconocías a un ser humano allí. Y cuando lo ves a Jesús crucificado, pues obviamente no es algo agradable, pero hay un hombre ahí llamado José de Arimatea que arriesga su reputación, va y pide el cuerpo ante Pilato, arriesgando su vida, y viene con una sábana blanca. Él se sube y cubre el cuerpo de Jesús. ¿Se imaginan lo que significaría ensuciarte tú para poner una escalera y bajarlo, desclavarlo, abrazarlo para bajarlo de la cruz, cubrirlo con una sábana blanca para que nadie lo viera desnudo y llevarlo a sepultar? Y Dios me enseñó, a veces la iglesia se encuentra como crucificada, a veces se encuentra sangrante, a veces se encuentra desnuda, a veces se encuentra en su peor momento. Pero no te puse a ti para ser como el hijo de Noé, que desnudó a su padre, o que habló de la desnudez de su padre, sino te puse a ti para que lo cubras, para que cubras a la iglesia, para que la protejas, para que la bendigas, para que no permitas que hagan escarnio del cuerpo desnudo del Señor. Es la iglesia. Lo cubres, lo proteges, lo bendices y lo ayudas a salir adelante. ¿Comprendes esto, lo que estamos diciendo? Esta es la forma, lo pones bajo sepultura, por decirlo así, hasta que pueda resucitar, porque resucitará, se levantará. Entonces, ¿qué hacer cuando el cuerpo, la iglesia, Adán, Eva, están desnudos? No te avergüences, no te avergüences la congregación en malos tiempos. No te avergüences si hay un error en la iglesia, si el líder, si el hermano, si alguien cometió algún pecado. No se avergüencen, ayúdenlo, protéjanlo, cúbranlo. Impide que otros lo sepan, impide que otros lo avergüencen, impide que otros hablen. Cuídalo, es la iglesia.
Yo tengo dos hermanos, uno mayor y otro menor según la carne. El mayor era un problema, de veras, su conducta. Ya son cristianos los dos, me permitió el Señor traerlos al Señor, pero uno de ellos era un problema. Pero era impresionante que a pesar de que fuera lo que fuera, incluso pasó 4 años en una cárcel, a pesar de que fuera lo que fuera, era mi hermano. Yo podía pelearme con él a solas, pero no iba a permitir que otro hablara de él. ¿Entiendes esto? Es la iglesia. Que el amado la discipline, que el amado la corrija, que el amado la edifique. Pero la palabra del Señor dice: si tu hermano cae o está en pie, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano, al criado ajeno? Porque si para su Señor cae o está en pie, para él es el Señor, pero tú no eres alguien para poder juzgar al criado ajeno. Así que tú y yo vamos a bendecir a la iglesia, a amar a la iglesia, a hablar bien de la iglesia, a proteger a la iglesia. Maravilloso, nos va a ayudar. ¿Sabes? Debo concluir, pero antes de hacerlo, mi pastor un día me habló y me dijo, solo trabajé con él un poquito tiempo, te he contado que falleció, pero un día me habló y me dijo: vamos a hacer un trato tú y yo. El pastor nunca se equivoca. Cuando yo me equivoque, tú te echas la culpa. En serio, hicimos ese acuerdo. Cada vez que había un error pastoral, yo era el que lo había hecho. Yo me echaba la culpa y yo me quemaba. ¿Qué importaba? Era mi pastor, como un padre espiritual para mí. De él recibí vida, recibí bendición, recibí gracia. Era un hombre que me amó, que me protegió y oró por mí, que me cuidó a mí y a mi familia. ¿Qué importaba si mi padre espiritual se equivocara? Si es mi padre. ¿Qué importaba si cometía algún error? No era tan profundo en la escritura y era muy visceral. Le ganaba la carne, pero es mi padre espiritual. Y que eso es suficiente. Jugábamos el racquetball todos los lunes y me hacía trampa. Y yo fingía que no me daba cuenta. Es mi padre espiritual, que gane él, ¿qué importa? ¿Cuál es el problema de eso? Me llevaba muchos años de edad y yo podría ganarle por edad, pero él es mi padre espiritual, que gane todas. ¿Cuál es el problema? ¿Me comprendes en esto? Protegiendo el cuerpo, protegiendo la iglesia, porque es mucho más importante el proyecto divino que tus caprichos personales o que tus opiniones de carne. Bendito sea el nombre del Señor. Concluimos. Hay mucho que tratar, pero ya no tenemos el tiempo. Ponte en pie, por favor. No quisiera alargarme más en esto, pero quiero que hagamos una oración primero para que se abra nuestra visión espiritual. El apóstol Pablo dice que oraba para que comprendieran la revelación de Dios, para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo, le dijo a los efesios. Entonces vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento y comprendamos a Dios, la palabra, que se abra el entendimiento y tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en la relación con Dios. Cierra tus ojos y ora de esa forma: Señor, concédenos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que no se trate de estudio, que se trate de entendimiento espiritual, que no se trate de conocimiento de carne o de la mente, sino que se trate de vida espiritual, Señor. Abre el entendimiento de todos nosotros. Ayúdanos a entender estas maravillas a las cuales nos has llamado. Ayúdanos a comprender las cosas como tú las comprendes, a ver lo que tú ves. Señor, cierra los ojos de mi carne y ábreme los ojos espirituales para ver lo que ves. Ayúdame a mirar a la iglesia como tú la ves, y amarla como tú la amas, y guardarla y cuidarla como tú la cuidas y la guardas, Señor. Dame esa visión correcta de la iglesia para que tu nombre sea glorificado, tu corazón sea agradado por medio de tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Antes de dejar este lugar, siéntate un momentito, por favor. Importantísimo el poder abrir nuestra mente espiritual. Pero quiero pedirte hoy que honremos a Dios a partir de habiendo entendido qué es la iglesia. Sabes, en Palabra Viva, en la iglesia que pastoreo, bueno, la principal que pastoreo, una de las cosas que se ha caracterizado es que ha sido una iglesia muy próspera financieramente, ha crecido mucho financieramente.
y ha crecido mucho financieramente porque les enseñé lo que significaba. Nunca levantamos ofrendas por necesidades de lo que fuera, ni por tristeza ni por necesidad. Siempre lo hicimos comprendiendo que se trataba de Dios. En un principio las ofrendas eran animales que se mataban, era derramamiento de sangre. Eso era lo que había. Con el paso del tiempo esto llegó a ser financiero. Pero cuando tú presentas una ofrenda financiera, tú no estás presentando dinero, tú te estás presentando a ti, estás presentando tu vida. Tú te vas a un trabajo y por lo menos estás 8 horas en el trabajo, 1/3 de tu vida estás en ese trabajo, es vida que estás trabajando ahí. Y en la semana o la quincena te pagaron por eso que estuviste trabajando. Te gratificaron tu vida, te pagaron por tu vida. Cuando tú traes tu ofrenda al Señor, tú no estás trayendo dinero, tú estás trayendo tu vida. Es un derramamiento de sangre, estás trayendo tu vida. Señor, aquí está mi vida delante de ti. Eso es algo mucho más importante. Aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía, el original dice, y ella dio su bios. La palabra bios es donde viene biología. Ella dio su vida, dice el original. No tenía más, dio su vida. Ella entendió que estaba dando su vida. No estaba dando una ofrenda, estaba dando su vida. Cuando Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, estaba diciendo algo muy cierto. Tu dogma, tu credo, no lo dice la declaración de fe que tienes. Tu credo lo dice tu presupuesto. La forma como tú utilizas tu dinero es la declaración de tu fe. Porque si tú no tienes problema para cambiar las llantas a un auto, entonces obviamente tú no tendrías problema porque amas el auto. Pero Dios no quiere cambiarte las llantas del carro, te quiere cambiar el carro y te quiere cambiar a ti. Entonces para cambiarte a ti quiere tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo lo hace? Te cambia el presupuesto, te cambia la manera de pensar. Primero Dios. Si has leído Proverbios, dice que honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes, con tu fruto y las primicias de todos tus bienes. ¿Qué quiere decir? Que tú no escoges, no empiezas a pagar y luego al final dices, bueno, me quedó esto para ofrendar. No, así no es honra, así no es gloria, así no es el corazón para Dios. Es primero Dios, aparto, esto lo voy a llevar al Señor. Él dijo, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así dice la palabra. Ninguno se presentará con las manos vacías. Cuando dice, y hay alimento en mi casa, ¿qué significa? Cuando el pueblo trae, Dios le envía su palabra mediante la cual puede pasar cualquier cosa. ¿Quieres que cambie tu congregación porque a lo mejor no hay muchas finanzas allí? O no, lo voy a decir de otra manera, a lo mejor no hay mucha palabra en donde te pudieras encontrar. Es bien fácil. Empieza a ser generoso ofrendando y Dios te enviará abundancia de pan. Verás si no te da abundancia de pan por haberle creído a Dios. ¿Comprendes esto? Entonces tú vas a presentar una ofrenda a Dios hoy, pero no vas a presentar una ofrenda como quien mete la mano a ver qué encuentra, sino como quien pone el corazón delante de Dios y le dice a Dios, aquí está, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo lo que soy, y te das a Dios. Porque debes saber que el Señor en su generosidad, en toda la Biblia, 7 veces por cada vez que pide, habla 7 veces que dará. Cuéntalas. Una vez te dice dad, y te dice 7 veces, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Siempre te habla 7 veces darte por una que tú das. Siempre. Porque tú pones una semilla y no sale una semilla, sale un árbol que da mucho fruto. Porque nunca una semilla recibe una semilla, nunca una ofrenda recibe una ofrenda. Siempre una ofrenda recibe una abundancia de cosecha. ¿Entiendes la diferencia en esto? Así funciona Dios, así es el reino de Dios. Cuando tú hoy deposites una ofrenda, no lo vayas a hacer como parte de un ritual, porque tú no eres religión, tú estás unido. Lo vas a presentar como la iglesia, como una esposa que trae con su marido y le dice, aquí está el mejor platillo que hice, lo que te gusta que te prepare, te lo he preparado al gusto tuyo. ¿No has visto que Jacob tuvo que hacerle a su padre Isaac el guiso al gusto del papá para que lo bendijera? Tráele al gusto de Dios y te bendecirá, al gusto de Dios y te bendecirá. Si tú lo haces así, no debes solo decir yo voy a dar y sin esperar nada a cambio. No ofendas a Dios. Si tú das sin esperar nada a cambio, estás ofendiendo a Dios, porque Dios, Él va a ser el generoso, no tú. Él no te va a deber. Siempre que tú das, debes esperar que vas a recibir mucho, porque Dios es bueno. Y saldrás expectante por dónde viene la bendición, por dónde viene la gloria, por dónde me va a abundar de bien, por dónde me va. Además, la semilla siempre da conforme al género. Si tú das finanzas, recibirás finanzas.
das amor, recibirás amor, siempre será de acuerdo a su género, a su especie. Hoy yo quiero invitarte para que abras el cielo económicamente sobre tu vida y te transformes en una persona bendecida y, ¿por qué no, rica también? Dios no está en contra de la riqueza. Hasta hoy, toda la vez que habla de bendiciones, pone la riqueza allí, ve la Biblia. Y todas las veces que habla de maldiciones, pone la pobreza allí. La pobreza no es el diseño para ti. ¿Lo entendemos esto, amados? Ok, ponte en pie, por favor. Y vamos a orar al Señor para presentar una ofrenda, así como lo hemos dicho, así, de esa manera, creyendo a Dios. ¿Y qué si Dios me trajo de tan lejos para que hoy cambies el destino económico de tu vida? ¿Y qué si este es el día en el cual nunca más volverás a tener problemas para pagar? Te ruego que oremos a Dios de todo corazón. Señor, pon tu gracia y tu mano sobre tu pueblo. Mira a tu iglesia. Tu iglesia ha recibido de ti y todo es tuyo, no lo necesitas, pero aquí traemos como una muestra de amor. Y estamos muy impresionados por ti, esperando recibir abundantemente. Queremos contarle a todos y que todos sepan que eres bueno. Queremos decirle a todos que tú nos has enriquecido y nos has hecho bien. Por eso, Señor, ahora presentamos a ti ofrendas, esperando ser bendecidos con gran abundancia. Y te rogamos que esta ofrenda se multiplique de tal manera que se logren maravillas con ella. En el nombre de Jesús. Amén, bendito sea Dios. De esta manera pueden pasar a ofrendar. Y yo creo que dejamos el lugar, no sé quién se va a encargar. Ustedes se van a encargar. Muy bien. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Sí. Gracias al Señor. Bueno, pues no necesitamos sentarnos. Solamente quiero decir que vamos a tener ahorita un tiempo de receso de solamente 20 minutos.